Te adoramos, amor mío.
descansaré en tu poder, pues tuyo sos hasta el final, hasta el final, mi amor, hasta el final, mi amor, te adoramos hasta el final, Dios, hasta el final, hasta el final, mi amor, mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. En el Salmo 96 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Amén. Anunciad de día y de día salvación, clamad entre las naciones su gloria y en los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Oh sí, Gracias, Señor, a ti cantamos, papito, a ti damos la gloria, la honra. Papito, te doy gracias por tu amor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, aleluya. Este día es para Te ti, alabamos. Señor. Este día es por ti, Señor. Tú has traído color, Tú eres el tú motivo has de traído calor. Tú eres el motivo de nuestra canción. Tú eres el motivo de nuestra Flores de tu amor son más hermosos que el arco iris. Flores de este pacto, tu amor borró mis cicatrices. Tu amor nos ha sanado en tus Gracias, corazones. Señor. Gracias, mi Rey. Nos ha limpiado, mi Gracias, amor. Señor. No sería yo igual si tus ojitos no me miraran. Sería yo igual si esta canción contigo danzara. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Los colores de tu amor son más hermosos que el arco iris. Tu amor es más impacto, tu amor borró mis cicatrices. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, Aleluya. tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Alabado. Gracias, te doy, Señor. Adorado, Rey. No sería yo igual si tus ojitos no me miraran. No sería yo igual si esta canción contigo danzara. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, tómame de la mano, llévame al compás que pone tu abrazo. Tómame de la mano. Muy buenos días. Dios les bendiga, mis amados. Es un gozo y un privilegio para nosotros poder estar reunidos delante de la presencia del Señor. Amén. Un saludo para todas las personas que hoy nos acompañan en este servicio.
Bendecimos la vida de cada uno de los que durante la semana se conectan con nosotros, están con la programación de Aposento de Restauración. Les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Aposento de Restauración, y a que estén ustedes suscribiéndose individualmente para que podamos estar expandiendo más y más el Evangelio del Señor. Amén. Hoy quisiera hacer una oración previa para que Dios sea hablando en nuestros corazones. Los invito a que cierren sus ojos, por favor, y a que mediten por un momento. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos regalas, por el privilegio que tenemos, Señor, nosotros, tus siervos, de estar al cuidado, Señor, de tu pueblo, de tu rebaño, de tu gente. Gracias por este privilegio de servirte. Gracias por este privilegio, Señor, de haber sido escogidos y haber sido llamados. Hoy te pido, por favor, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo cada corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú saques a la luz, Padre maravilloso, todo lo que hay en lo profundo, en la profundidad del corazón de cada uno de mis oyentes. Te pido, por favor, que tú te glorifiques, Señor, en cada vida, que tú obres en cada corazón. Te pido, por favor, Espíritu Santo, que seas tú trayendo aún cosas que se han olvidado, Señor, a través de los años, a través del transcurrir de nuestras vidas, Señor. Sácalo a la luz, Señor. Que salga a flote todo aquello, Padre maravilloso, Señor, que aún oculto, Padre de la gloria, mi Señor, esté causando daño. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, los invito para que abran sus Biblias en el libro de Génesis, por favor. El capítulo 33 y el verso 4. Génesis capítulo 33, verso 4. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Miren qué hermosa escena. Estamos leyendo nosotros este pasaje en donde los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, después de 20 años de separación, se encuentran nuevamente en un camino, junto con la familia, los hijos, y toda la familia de Jacob. Y allí, en medio de una escena hermosa, se abrazan, se echan uno al otro sobre su cuello, se besan y lloran. Como les dije antes, había sido una separación de 20 años. Había sido el encuentro, yo supongo, muy anhelado por cada uno de estos dos hermanos. Pero existieron circunstancias que los separaron. Existió específicamente un momento en el que la vida de estos dos hermanos se paralizó. Existió un momento en que la vida de estos dos hermanos quedó quieta en el tiempo. Y allí hubo una separación y sucedieron muchas cosas. Vamos a ese momento específico, por favor. Unos cuantos capítulos atrás, en el libro de Génesis, capítulo 27 y verso 41, vemos nosotros específicamente o puntualmente en el momento que estos dos hermanos se separan. Génesis, capítulo 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: odió Esaú a Jacob. Dice en la Reina Valera, asimismo en el lenguaje actual: y aborreció Esaú a Jacob. ¿Por qué lo aborreció? ¿Cuál fue la causa de que estos dos hermanos llegarán a un sentimiento tan profundo entre sí? Lo vemos nosotros
en el capítulo 27 de Génesis, pero un poco más atrás. Vamos a leer a partir del verso 28 al verso 29. Dice, estas son las palabras de Isaac, el papá de ambos varones. Dios pues te dé del rocío del cielo. Esto lo está pronunciando creyendo Isaac, un anciano ciego, que estaba bendiciendo a su hijo primogénito, Esaú. Pero realmente Jacob suplantó. Jacob hizo una treta junto con su mamá y obtuvo estas palabras tan anheladas desde el corazón de Esaú. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y dice el verso 36, y Esaú respondió, cuando se dio cuenta, cuando entendió que había sido suplantado por su hermano, que su hermano Jacob había recibido la bendición del primogénito en lugar de él. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le dice a su papá. E Isaac le responde en el 37. He aquí, yo le he puesto por señor tuyo. No había absolutamente nada que hacer, porque la bendición ya la había recibido Jacob. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. Así que le dio una grande, muy frondosa, muy extensa herencia. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Una situación muy difícil. Una situación, un momento específico en el que Esaú experimenta una pérdida. Un momento específico en el que Esaú es ofendido, engañado, suplantado. Así que en el corazón de Esaú entró un sentimiento muy profundo hacia su hermano. El sentimiento más común del ser humano no es el amor, ni la felicidad, ni tampoco el deseo de hacer el bien. El deseo más común en el ser humano es el resentimiento y el enojo. Por el contrario, en el tema en el que más insiste Dios, después de la santidad y de la integridad de comportamiento, es el perdón. La ciencia nos da solamente 2 caminos. Primeramente, vemos nosotros qué nos dice la Biblia. Y la Biblia nos habla acerca de solamente una opción. Pero la ciencia nos habla de 2 posibles opciones, de 2 posibles caminos que podemos tomar al momento de experimentar una pérdida, al momento de ver vulnerados nuestros derechos, al momento de ser despojados de lo que tanto amamos. La primera de las 2 opciones que nos da la ciencia al respecto es llenarnos de resentimiento, de enojo y de pensamientos de venganza. Eso lo podemos hacer porque tenemos libre albedrío. La ciencia dice que es uno de los 2 caminos que podemos tomar. Pero ¿saben qué dice la ciencia también? Recomienda el segundo camino. Y el segundo camino es perdonar y continuar con una vida victoriosa. Lo repito, el segundo camino y el que recomienda la ciencia médica es perdonar y continuar con una vida victoriosa. ¿Por qué habla la ciencia de continuar? Porque en la gran mayoría de los casos, cuando una persona es vulnerada, cuando una persona es ofendida o experimenta una pérdida, inmediatamente su vida se detiene. Continúa el devenir de los días, continúa el devenir de los quehaceres, de la vida diaria, pero su vida realmente quedó quieta, paralizada en el momento en el que recibió la ofensa. Por eso nosotros, como
aposento de restauración, un ministerio de restauración, que Dios nos ha dado la bendición de poder aconsejar a algunas personas, de enterarnos de casos, aún casos muy difíciles, cosas que es aún doloroso y penoso hablar en público. Vemos nosotros cómo la vida de muchas personas se ha detenido en el momento en el que fueron vulnerados. Recuerdan perfectamente cuál fue el momento. Pueden dar detalles específicos del día y la hora en el que fueron vulnerados. Detalles específicos del día y la hora en el que experimentaron la pérdida. Padre, yo te pido en este momento que sigas tú sacando a la luz, Señor. Padre, todo aquello que no quiere salir, Padre Santísimo, Señor, en este momento, yo en esta hora lo reprendo y declaro que todo lo oculto sale a la luz. Aquellas personas que han caminado durante 20, 30 años con un dolor, experimentando un dolor en sus corazones, hoy van a ser sanos por tu palabra, por la verdad que es tu palabra, bendito Rey del cielo, Señor. Saca la luz, papito lindo, saca la luz, Padre Santo, Señor. Vamos, yo te insto en el nombre de Jesús, que seas tú y sacando todo aquello que está en tu corazón, todo aquel momento que no ha sido sanado. No te estoy diciendo que traigas nuevamente ese momento si tú ya recibiste una sanidad, si ya oraron por ti, oramos por ti. Te estoy diciendo de aquellas cosas que aún no han sido sanas en tu vida. Así que la Biblia, por el contrario de la ciencia, aun cuando la ciencia nos da la mejor de las dos opciones, la Biblia nos habla de la única opción que tenemos. Bíblicamente está en Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice así, mirad bien, el autor de Hebreos lo está diciendo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiero que esto lo tengamos muy claro y quiero repetirlo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, hay un peligro entonces. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es todo aquello que no merecemos. La gracia de Dios es todo aquello que hemos recibido de parte de Dios por su gran misericordia. Todas aquellas cosas que no tienen ningún costo, pero que valen todo el oro del mundo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. Y por ella muchos sean contaminados. Yo quiero tomar de aquí específicamente dos palabras. Una de ellas es estorbar. Todo aquello que estorba es todo aquello que impide. Todo aquello que impide es todo aquello que no deja fluir. Es por eso que cuando una raíz de amargura se fija en el corazón de las personas, la persona no puede seguir caminando. La persona no puede seguir dirigiéndose a Dios con la misma libertad. Y aún sus oraciones son estorbadas. Te estás preguntando por qué oras tantas veces por la misma situación, por el mismo episodio que está sucediendo en tu vida y no has visto respuesta. Tal vez puede ser que tu oración está siendo estorbada por lo que está sintiendo tu corazón, por aquel momento en el que fueron vulnerados tus derechos o en aquel momento en el que experimentaste una pérdida. La segunda palabra que yo quiero tocar en este momento y resaltarla es continuar. Perdón, es contaminar. Cuando se contamina la vida. Cuando se contamina el hogar. Cuando se contamina la familia. Y cuando se contamina, aún se contamina la sociedad. Así que toda raíz de amargura estorba una vida plena en Dios. Toda raíz de amargura estorba una vida plena como personas aquí en el mundo. Dios, a través de su creación perfecta y a través de su gracia, dictaminó que tuviéramos una vida abundante aquí en la tierra. Dios habla acerca de la vida abundante, o podemos entender que la vida abundante es tener una vida llena de logros. Es tener una vida libre, poder caminar libres por la vida. Es poder tener la vida abundante en cuanto a los sentimientos,
poder volver a amar si fuiste ofendido, si fuiste ofendida, poder volver a creer si fuiste engañado, volver a comenzar, tener una vida abundante en tu nuevo comienzo. ¿Sabes? Lo sabemos nosotros como pareja, como siervos de Dios, restaurados, que Dios tiene siempre una segunda oportunidad para ti. Ese no es el fin de tu camino. El momento en el que tú experimentaste esa pérdida no es el fin de tu camino. El momento en el que fueron vulnerados tus derechos no es el fin de tu camino. Hay algo mucho más allí. Lógicamente estamos trabajando en esta tierra. Nuestro caminar se orienta por nuestra vida eterna, lo más importante que podemos tener. Aun cuando en la tierra tengamos momentos difíciles. Pero Dios también quiere que la vida abundante aquí en la tierra sea para cada uno de sus hijos. ¿Por qué no puedes reír? Yo conozco personas que no pueden reír. Conozco personas que su rostro es un rostro con un ceño fruncido, con un gesto que no demuestra que están viviendo una vida de bendición, aun cuando todo el tiempo estén asistiendo a la iglesia, aún más, aun cuando le sirvan a Dios en un ministerio. Su vida quedó truncada, su vida quedó paralizada en aquel momento en el que experimentaron aquella pérdida. El resentimiento y la amargura, que son aquellas cosas que traen las pérdidas, las ofensas, son sentimientos que producen. Y en el nombre del Señor, tú vas a reconocer hoy, si alguno de estos sentimientos que voy a mencionar, Itabajayera Bajanda, todo aquel sentimiento oculto va a ser revelado en este momento. Y si tú sientes deseo de llorar, o si tú sientes deseo de bostezar, o si tú sientes deseo de pedir perdón en este momento, lo vas a hacer. Y vas a ser libre. A través de esta corta charla vamos a tener un momento, un episodio en el que tú vas a experimentar la verdadera vida abundante. Vas a poder caminar en libertad porque el Espíritu Santo te va a hacer libre a partir de hoy. Así que decíamos que el resentimiento y la amargura son sentimientos que producen dolor, producen enojo, producen depresión, producen ansiedad, producen insomnio, producen violencia y producen alejamiento. ¿Qué de aquellas cosas que yo he mencionado estás experimentando en tu vida? ¿Qué de aquellas cosas que yo he mencionado no te están dejando vivir una vida tranquila? ¿Por qué estás repitiendo la conducta que hizo que perdieras tu hogar? Y ahora con tu nueva pareja estás experimentando exactamente lo mismo. Estás dando pasos exactamente hacia la misma situación. ¿Por qué no puedes controlar tu enojo y tu ira? ¿Por qué frecuentemente hay llanto en ti y no sabes por qué? ¿Por qué frecuentemente hay ansiedad y no sabes manejarla? ¿Por qué estás experimentando una condición depresiva? ¿Por qué sientes dolor en tu corazón y aún no sabías qué estaba sucediendo en tu vida? Espíritu Santo, yo te ruego que aún aquellas cosas que sucedieron en las vidas de las personas que nos están escuchando hoy, antes de nacer, en el embarazo de sus madres, hoy van a ser corregidas por tu Santo Espíritu, por tu Santo Espíritu, por tu Santo Espíritu. Tu palabra revelará y tu Espíritu Santo traerá sanidad a las vidas en el nombre de Jesús. Lo más impresionante de todos estos sentimientos que yo acabo de mencionar es que se vuelven parte de nuestras vidas. Fingimos felicidad, fingimos ser felices, pero realmente hay rabia en nuestro corazón. Fingimos ser felices, pero realmente hay enojo en nuestro corazón. Explotamos por cualquier razón, por pequeña que sea. Recientemente mi esposa recibió una consejería y pues yo la escuché. Y había una persona que prácticamente por su conducta, por su temperamento indómito,
estaba acabando con su hogar y estaba trayéndole a su hija dolor. Y a través del Espíritu Santo, mi esposa pudo entender el discernimiento que da el Espíritu Santo, que fue por el pasado que ella vivió. Estaba repitiendo exactamente la conducta de su madre. Estaba repitiendo exactamente lo que ella siempre había prometido en su corazón no volver a hacer. Estaba haciendo con su hija lo que su mamá hizo con ella. ¿Por qué? Porque había dolor en su corazón. Porque había experimentado pérdidas. Entonces estaba tratando a su esposo de la manera totalmente contraria que trató a su primera pareja, y que esa primera pareja influenció su vida de una manera negativa, que ella se prometió nunca más volver a agacharle la cabeza a ningún hombre. Literalmente esas eran las palabras. Nunca más un hombre se volverá a aprovechar de mí. La situación triste de esto es que su segunda pareja es un hombre noble, un hombre que no le da ningún motivo para que se porte así. 2 matrimonios fracasados por la misma situación, aun cuando el segundo matrimonio no tenía que ver nada con el primero. Son situaciones en donde la vida reflejan que la vida de una persona se detuvo en aquel momento y no ha podido ser sanada. Así que hoy tú vas, en el nombre del Espíritu Santo, vas a experimentar el perdón genuino de Dios hacia ti y tú hacia las personas que te hirieron. Fingimos normalidad en nuestra vida. Y si fingimos normalidad en nuestra vida, realmente lo que estamos experimentando es amargura, tristeza y la rabia por el sentimiento de injusticia y ánimos de venganza. Aun cuando estemos aparentando que somos alegres, aun cuando estemos aparentando que somos felices, realmente hay dentro de nuestro corazón una cantidad de sentimientos que lo único que hacen es generarnos daño a nosotros. Recuerden que la amargura y el resentimiento contaminan. Te contaminan a ti, contaminan tu vida, contaminan a las personas que te rodean, contaminan tu hogar y aún contaminan a la sociedad. El momento de la pérdida, el momento de la vulneración de los derechos, causa sentimientos que solamente Dios puede sanar. En el caso de Esaú y Jacob, generó algunos sentimientos que en lo personal, estudiando un poco más a fondo la vida de estos dos varones, me impresiona. Esaú, en ese momento de la pérdida, creó en sí el resentimiento y pensamientos intensos de venganza y de odio hacia Jacob. Pero en Jacob, que fue el agresor, en Jacob, que fue el usurpador, también generó sentimientos como el temor y los deseos de alejamiento. Así que en ese preciso momento, cuando Jacob usurpa los derechos que le pertenecían por primogénito a Esaú, no solamente afectó la vida de Esaú, sino su vida se vio afectada porque tuvo que huir al desierto. Y hubo un proceso muy largo que tardó 20 años. Tal vez tú fuiste abusado o abusada hace más de 20 años. Tal vez tú fuiste vulnerado o vulnerada hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Y no has podido volver a ser el mismo desde aquel entonces. Yo hoy, el Espíritu Santo habla a mi corazón y te hablo a ti, varón, a los varones que son injustos en su casa, porque recibieron injusticia de parte de sus padres. Aquellos varones que no atienden las debilidades o no pueden aceptar las debilidades de sus hijos o de sus esposas, porque fueron extremadamente consentidos cuando muchachos, cuando jóvenes, cuando niños. Aquellos varones que lo quieren tener todo, no importando el costo que esto tenga. Aquellas mujeres que no saben expresar amor a sus hijos. O aquellas mujeres que se desbordan
por sus hijos y a sus hijas las tienen olvidadas, o viceversa. Aquellas mujeres que quieren solamente cobijar a sus hijas porque ellas fueron abusadas y no quieren que sus hijas sufran lo mismo. Y olvidan entonces a otra parte de sus hijos. Tal vez son sus hijos los que están recibiendo el rechazo. Tal vez tu caso sea que estás dando una cobertura muy especial sobre uno de tus hijos únicamente. Y tal vez los otros hijos están sufriendo en este momento casos de vulnerabilidad y no te has dado cuenta por ello. De hecho, el propósito de Satanás es arruinarnos la vida. Y al permitir que se aloje en nuestros corazones ese resentimiento, estamos aceptando que se produzca un alto en nuestro camino. Conocemos testimonios de personas que han podido ser libres de estas situaciones. Situaciones difíciles. Amamos profundamente y me tomo la atribución de mencionar este testimonio, porque lo he escuchado de la persona afectada varias veces. Conocemos una pastora muy amada de parte de Aposento de Restauración, que cuando chica recibió abusos de parte de su padre en muchas áreas. Y durante muchos años su conducta, el dolor y el resentimiento que llevaba dentro, llevó a esta persona, a la vulnerada, a cometer actos contra la moral, contra su propio cuerpo, contra la sociedad, contra su familia. Quería, lo veo yo como una especie de venganza por aquello que había vivido desde su niñez. Pero conoce al Señor, entrega su vida, una entrega genuina. Una entrega genuina, donde cuando hay una entrega genuina, entonces tú puedes exteriorizar todos aquellos sentimientos y todo aquello que podemos exteriorizar nosotros. Entonces Dios se encarga de sanarlo de nuestra vida, erradicarlo, consumirlo. Una vez experimentó la entrega de su corazón a Dios, con sus propias palabras. Ella lo dijo, se lo he escuchado en varias oportunidades en sus prédicas. Yo entendí, dice ella, que mi papá hizo aquellas cosas conmigo porque no tenía a Dios en su corazón. Y como lo hizo sin saber lo que hacía, el daño que me causaba, entonces hoy lo he perdonado. Y lo hemos experimentado junto con mi esposita. ¿Cómo se desbordó durante muchos años en amor por su papá? Porque había un perdón genuino en su corazón. Porque se había olvidado la ofensa recibida. Porque pudo ser sincera con Dios y decirle: Señor, sana mi herida, por favor. Esta herida que tengo hace muchos años. Creo que mucho más de 20 o de 30 años en su corazón. Pero cuando hubo un perdón genuino, cuando reconoció en su corazón que necesitaba del Espíritu Santo para poder continuar adelante. Recuerden que la herida, que el enojo, la rabia, el rencor, la pérdida, hacen que tu vida se quede estancada en aquel momento. Y aun cuando aparentes vivir alegre, por dentro tu corazón está sangrando. Entonces, aquella amada nuestra pudo perdonar a su papá genuinamente y se desbordó en amor en sus últimos años de él aquí en la tierra. Y para nosotros personalmente, para mí quien les habla, ha sido una experiencia que ha transformado mi vida, porque a través de su testimonio pude entender que era realmente el perdón. Pude entender que el perdón libera y dicho por palabra de ella misma, el perdón te abre a los cielos. Aleluya. Hay momentos específicos en los que la vida de una persona puede cambiar. Tal vez es el momento en el que se enteran de una infidelidad.
O tal vez el momento específico en donde fueron despojados de algo que realmente amaban, como una persona. Podemos aquí incluir la muerte de un ser muy querido, la pérdida de un bien material, la pérdida de su honra, la pérdida de su buen nombre. Tal vez el momento en el que ocasionaron un insulto, o tal vez una situación de agresión, y en muchos casos, una situación de burla. Cuando un niño, en especial un adolescente, es víctima de burla por su tamaño, por su condición corporal, tal vez por su manera de hablar, por su condición social, eso causa dolor y eso genera resentimiento. La Biblia nos habla específicamente del perdón. El perdón es una relación que se establece entre Dios, primeramente Dios, y el hombre, y entre el hombre y el hombre. Pero el perdón también es una decisión. Yo decido o no perdonar. Y la decisión está en tus manos. Si tú sabes, has experimentado que la falta de perdón ha estancado tu vida, ha estancado tu relación sentimental con la persona que está a tu lado, tú tienes que decidir perdonar. Está en ti la decisión. Yo tomo la decisión de perdonar, o yo tomo la decisión de seguir odiando. Yo tomo la decisión de continuar con mi vida, de dejar libre a aquella persona y también mi vida, hacerla libre. Yo tomo la decisión. Tú sabes, ahora ya eres consciente que el perdón es una decisión. Tú no puedes perdonar una mañana en que te levantas y de la noche a la mañana ya perdonaste. No, tú tienes que decidir perdonar. Y perdonar es perdonar con el corazón, perdonar con la razón y expresarlo con nuestra boca. Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Dice el Señor Jesucristo en este pasaje: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad, por los que os ultrajan y os persiguen. Amad, bendecid, haced bien y orad por todos aquellos que no quieres hacerlo. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Antes no podemos ser hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La Biblia nos da mandamientos específicos acerca de lo que debemos hacer con aquellas personas que nos es difícil amar. Debemos orar por ellos, bendecirlos. Debemos hacerles bien aun cuando hayamos recibido mal de ellos. ¿Pero por qué hacerlo? Pastor, ¿pero por qué yo debo amar a quien no me ama? ¿Por qué yo debo bendecir a quien me maldice? ¿Por qué yo debo pagar bien por mal? Te voy a dar algunos por qué. Las razones bíblicas, yo te podría dar razones humanas, razones lógicas, razones de ciencia, razones de psicología, pero te voy a dar hoy unas razones bíblicas y te las voy a sustentar con la misma. ¿Por qué perdonar entonces? Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Repito,
es fuerte. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primer requisito o primera razón por la cual yo debo perdonar. Porque es un requisito para ser perdonado. Así que todo aquel que se acerca al Padre, todo aquel que se arrodilla delante de Dios a pedir perdón por sus ofensas y no ha sido capaz de perdonar a su hermano que lo ofendió, no recibirá el perdón de Dios. Para que podamos recibir de parte de Dios el perdón, debemos perdonar. Nosotros en Aposento de Restauración, hace ya tal vez casi 3 años, estábamos pidiendo de parte de Dios bendición. Sentíamos que había en cierta forma un estancamiento en cuanto a las bendiciones. Y comenzamos a orar y ayunar. Y un buen día Dios, de una manera muy hermosa, así como habla Él, nos preguntó: ¿quieren bendición? Claro, Padre, todos queremos tu bendición. Todos queremos, Dios del cielo, Señor, experimentar aquella vida abundante. Y específicamente estábamos hablando acerca de una bendición monetaria. Y la respuesta de Dios a nuestros corazones fue: perdonen a todo aquel que les adeuda. Perdonen a todo aquel que les está debiendo. ¡Wow, Dios! Y escuchamos muchos testimonios en la iglesia. Tal vez el primero de ellos fue el nuestro, que recientemente habíamos tenido una ofensa por alguien que, conociendo nuestra condición de pastores, vino a nuestra iglesia y nos engañó y nos sustrajo un gran dinero. Un dinero que nosotros con mucho esfuerzo habíamos reunido. Y Dios nos dijo: ¿quieres ser bendecido? Perdona a aquel que te está debiendo. Les confieso que fue una sorpresa para nosotros. Pero también le doy gracias a Dios que pudimos ser libres en cuestión de minutos. Lo expresamos, pedimos perdón a Dios, porque en nuestro corazón había resentimiento hacia esa persona. Y no solamente hacia esa persona, sino hacia otra persona que también nos había engañado en un negocio, algo económico. Y pudimos perdonar. Y a los pocos días, o tal vez al siguiente día, mi esposa y mi hijo se encuentran con una de esas dos personas en la calle. Y mi esposa comenta que fue un choque muy fuerte cuando el Señor le dice: ahí lo tienes, ve y abrázalo. Y fue un momento de liberación. Y te puedo decir algo, para la gloria y honra de Dios, que estos últimos 2 o 3 años han sido un tiempo en el que hemos recibido la bendición de Dios, porque hemos podido perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque pudimos perdonar a aquellos que nos debían. Tú no conoces la situación. Yo no puedo juzgar a quien me debe. ¿Por qué no me ha pagado? Yo no conozco su situación. No sé qué está sucediendo en su vida, por qué tramo difícil ha tenido que pasar. Y Dios me dice que debo perdonar a aquel que me debe, para que yo también pueda ser perdonado. Dios me dice que yo debo perdonar la ofensa recibida, para que tantas ofensas por las cuales yo pido perdón a Dios también sean perdonadas. Es necesario perdonar para recibir perdón. En este momento el Espíritu Santo me habla específicamente de ti, mujer. Hay una mujer que no puede perdonar. Hay una mujer que en su corazón hay dolor. Yo siento que su corazón está sangrando, pero que tú tampoco quieres dejar aflorar ese sentimiento. Deja que ese sentimiento salga a la luz. Y dile al Señor: Señor, te entrego este sentimiento específico. Por favor, no puedo seguir más. No puedo seguir caminando. Este sentimiento ha paralizado mi vida. Este sentimiento está destruyendo mi caminar. Porque hoy el Espíritu Santo va a sanar tu corazón, mujer. Vamos, déjalo salir.
déjalo salir. Sigue llorando, dice el Señor, sigue llorando, porque ahí vas a ser libre. Sigue llorando porque a través de las lágrimas Él te va a libertar de ese dolor. Yo veo en mi corazón que es un dolor muy fuerte, extremo, por una ofensa muy grande recibida. Veo golpes físicos que tienes que perdonar. Oh, rabajita, calla, rabajanda, rabaicaya. Porque te dice el Señor, no eres la única. Porque el ser humano ofende a quien más ama. Porque el ser humano ofende a quien menos quiere ofender. Perdona. Perdona porque tu vida va a ser libre. Aleluya. En segundo lugar, vamos a Levítico capítulo 19 y verso 18. Levítico capítulo 19 y verso 18. Está hablando específicamente acerca de los mandamientos. Levítico es el libro de la ley. 613 mandamientos. Muchos de ellos solamente para los judíos, pero la mayoría de ellos para judíos y gentiles, y hacemos parte de ese pueblo incluido. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, el Santo de Israel. Lo repito, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice Jehová. En este momento el Espíritu Santo trae a mi mente un testimonio que escuché no hace mucho. Estábamos visitando a un niño enfermo de cáncer. Una situación muy difícil. Y mientras que mi esposita entraba al cuarto de él a orar por él y por su mamá, yo en la sala de espera tuve la oportunidad de hablar con su papá. Y él me contaba un testimonio. Y él había comprado un terreno y alguien muy poderoso, alguien con mucho poder monetario, pero también con la capacidad de hacer daño, vino y le quitó aquel terreno. La persona quien le quitó el terreno, una persona muy poderosa, con mucho dinero. Él con una pequeña propiedad, pero aún así aquella persona poderosa, a la fuerza, con la fuerza de las armas, le quitó su terreno. Cuando él quiso ir ante la justicia, ante la ley, para poner en conocimiento lo que había sucedido, recibió una amenaza de muerte y tuvo que dejarlo quieto. Así que en su corazón experimentó un rencor profundo. Y junto con un familiar idearon la manera de asesinar a las dos personas, las cuales estaban inmersas en el robo. Y lo planearon, compraron el arma y reunieron los recursos para poder llevar a cabo aquellos asesinatos. Pues una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Dios no se lo permitió hacer. Dios lo libró de haber cometido un acto que le hubiese traído grandes, pero grandes problemas para su vida. Él estaba experimentando la venganza. Él estaba experimentando el dejar salir el rencor que había en su corazón y tomar justicia por su propia mano. Fue así que Dios no se lo permitió. Y el Señor hablaba al corazón de mi esposa específicamente. Y le decía a él, si tú hubieses tomado la vida de esas personas, tu hijo se hubiese muerto de esta enfermedad. Pero por la misericordia de Dios y porque Dios mismo no se lo permitió, aquel niño por el cual fuimos nosotros a orar, a los pocos meses, recibió el dictamen de su sanidad total.
Mía es la venganza, dice el Señor. Él pagará. Pero no como nosotros pensemos, ni como nosotros soñemos ver en la peor situación a nuestro enemigo, a quien nos causó daño. Tenemos que orar, recuerden ustedes, tenemos que orar, bendecir a aquellos que nos han maldecido, nos han causado daño, y dejar en manos de Dios aquellas situaciones. En tercer lugar, vamos a Salmos capítulo 32, versos 1 al 3. Creo que uno de los salmos más espectaculares que yo he escuchado. Y lo llevo en mi corazón hace muchos años. Salmos 32, versos 1 al 3. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, por el pecado, a causa del pecado, miren, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero como el salmista recibió el perdón de Dios, ahora se siente feliz. Y por eso puede decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es quien liberta de nuestras ofensas. El mismo Dios es quien trae perdón para nuestras vidas y podemos continuar con la vida abundante. Ya no está el peso de nuestro pecado. Y si Dios nos perdonó de nuestros pecados y si Dios perdonó todas aquellas transgresiones, ¿por qué no vamos a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido? Dice Efesios capítulo 4 versos 31 al 32. Esto es algo importante. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya no hablamos del presente, ya no hablamos del futuro, hablamos del perdón en tiempo pasado. Ya hemos sido perdonados. Así que si fuimos perdonados, nosotros debemos perdonar todas aquellas ofensas que recibimos. No hay nada que gratifique más el corazón del hombre. No hay nada que liberte más el corazón del hombre que pedir perdón. Tal vez por nuestra idiosincrasia, por la sangre que corre por nuestras venas, para muchos se les dificulte el pedir perdón. Pero yo te insto, si tienes a alguien a tu lado a quien hayas ofendido, ¿por qué no le tomas de la mano y le pides perdón en este momento? Porque ofendemos a quien más amamos, porque ofendemos a quien menos queremos ofender. El Espíritu Santo me muestra que hoy hubo una ofensa en un hogar específico y Dios quiere que se arrodillen esas personas y se pidan perdón. El perdón libera tu vida. El perdón te hace libre, pero también hace libre a la persona a la que tú perdonas o a quien pides perdón. Recuerda que el perdonar es una decisión. Yo debo tomar la decisión de perdonar. ¿Cómo puedo ser sano entonces de la ofensa, pastor? En primer lugar, debo pedirle perdón a Dios por todas mis ofensas y por haber ofendido a mi hermano. En segundo lugar, debo reconocer que necesito ayuda. Hay algo que hemos manejado nosotros a través de los años y que hemos entendido a través de nuestro ministerio, es el determinismo. Es que yo soy así. No hay tal, mis amados.
No hay nadie que haya nacido con rencor en su corazón. No hay nadie que haya nacido con malicia en su corazón. No hay nadie que haya nacido tratando de vengarse de su hermano desde su nacimiento en su corazón. Son cosas que hemos adquirido a través del tiempo. Son cosas que hemos adquirido a través de los momentos difíciles que hemos vivido. Una persona que ha experimentado el dolor, si no ha perdonado sinceramente, entonces va a manejar el rencor, el dolor, el resentimiento a través de todos los años de su vida. Y muy normalmente vemos nosotros que ese dolor consume. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo David. La falta de perdón consume. La ira y los deseos de venganza corroen. Aquellos recuerdos de todo aquello que vivimos, que nos causó dolor, no nos deja ser libres. En tercer lugar, decidir perdonar. Todo, no importa cuál haya sido la ofensa. Tenemos que decidir perdonar hoy. Pedir perdón es tomar la iniciativa. Si tú esperas a que alguien que te ha ofendido te pida perdón y no ha sucedido, si tú quieres ser libre, ve y pide perdón a esa persona. Estoy seguro que te va a ser libre y va a ser libre la persona a quien tú le pides perdón. Pero como algo muy importante y que hace unos minutos atrás mi esposa lo mencionaba aquí en muy baja voz. Es muy importante y ella sabe por qué lo dice. Porque ha manejado muchas personas con muchos casos muy difíciles. Y lo más importante es jamás volverte a acordar de la ofensa. Tienes que borrar de tu mente y de tu corazón la ofensa recibida. Toma hoy la decisión de nunca más volverte a acordar de la ofensa recibida. Ese es el verdadero perdón. Volvamos a Génesis, por favor. Capítulo 32. Vamos a leer los versos 22 al 30. Quiero que lo leamos todo porque aquí sucede algo muy importante. La vida de Jacob, como pocas vidas en el Antiguo Testamento, fueron marcadas por lugares. Atentos a esto. Si tú me atiendes estos últimos minutos, vas a entender algo muy grande. La vida de Jacob fue marcada por lugares específicos. Vamos a leer y ahora te explico un poco al respecto. Génesis capítulo 32, versos 22 al 30. Sé que este pasaje lo hemos leído infinidad de veces los que leemos la Biblia. Los que no la leen muy frecuentemente, tómenla por favor hoy y subrayen estos 8 versículos. Está hablando de Jacob. Está hablando la noche anterior al primer versículo que leímos hoy. Está hablando la noche anterior al capítulo 33, verso 4. Atentos a esto. Y se levantó aquella noche, esto es Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquel varón al que se refiere este versículo es el mismo Dios. Fue una epifanía. Atentos a esto. En el capítulo 35, verso 9, lo ratifica, que se volvió a aparecer Dios como la primera vez a Jacob. Así que fue el mismo Dios que se aparece.
Así quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Atentos a esto. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios pudo perfectamente haberlo hecho a un lado, Dios pudo perfectamente aún terminado con su vida, pero Dios permitió en medio de su misericordia que toda aquella noche Jacob luchara con él mismo. Ya les voy a decir por qué. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Subrayo esto, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Pero miren cómo finaliza esto. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Oigan bien por qué llamó aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada su alma porque hace 20 años atrás, a causa de una ofensa que él le hizo a su hermano, tanto la vida de su hermano Esaú como la vida de él quedaron quietas, atadas, encarceladas. La vida de Esaú se llenó de enojo, de rabia, de deseos de venganza y de resentimiento, pero la vida de Jacob se llenó de temor. Podemos estudiar perfectamente estos capítulos y nos damos cuenta cómo Jacob tenía tanto temor que siempre estaba pendiente de que no viniese su hermano Saúl a tomar venganza de lo que él había hecho 20 años atrás. Fue librada su alma, aquella noche donde luchó con sus sentimientos, aquella noche cuando luchó con lo que había hecho, aquella noche cuando luchó contra los recuerdos, aquella noche cuando luchó con aquel temor que sintió por 20 años. Dios le permitió luchar contra todo ello y el día siguiente pudo él y su hermano, pudieron juntos echarse sobre sus hombros, sobre sus cuellos y besarse nuevamente. 20 años después de que él pudo luchar con el mismo Dios y con lo que sentía dentro, entonces pudo expresar todo aquello que quería expresar a su hermano. Y su hermano muy seguramente también tuvo un encuentro con Dios y perdonó genuinamente a Jacob. Y sus vidas a partir de ese momento continuaron en la libertad. Les decía yo que Jacob fue un hombre de sitios específicos, de lugares específicos. Peniel fue cuando vio cara a cara a Dios, fue cuando tuvo la lucha con sus propios sentimientos y venció. Luego de eso, en el camino hacia Canaán, tuvo la reconciliación con Esaú. Pero sucede algo grandioso en los capítulos siguientes. Y es que Dios le permite, después de haberse encontrado con su hermano y perdonarse, volver a un lugar que se llama Sucot. Hasta el día de hoy, los israelíes, los judíos, los hebreos, celebran la fiesta de Sucot, que quiere decir la fiesta de las cabañas. Porque allí, en ese lugar, después de 20 años, Dios le permitió construir su casa. 20 años luchando porque no tuvo una casa propia. 20 años porque no tuvo un lugar donde permanecer ni él, ni sus esposas, ni sus hijos. Pero después de la reconciliación pudo construir su casa y pudo construir casa para sus empleados y sus animales. Sucot, después de la reconciliación.
Pero hay un lugar aún más hermoso y es Betel. En Betel tuvo un sueño tiempo atrás, días antes de Peniel, tuvo un sueño en Betel. Y el sueño que tuvo en Betel fue la confirmación, la reconfirmación de que Jacob recibiría la bendición de Abraham y la bendición de Isaac. Luego de que construyó, de que Dios le permitió construir su casa, después de 20 años de andar errante, Dios le dice, vuelve nuevamente a Betel. Y así lo hizo, junto con las personas cercanas a Jacob. Y allí construyó un altar. Y a partir de ese momento, pueden leerlo ustedes en los capítulos siguientes, Dios lo bendijo como nunca antes lo había bendecido. Pero antes de la reconciliación, y antes de poder tener un caminar en libertad, y antes de poder recibir las promesas de Dios, tuvo que pasar por Peniel. El Espíritu Santo esta madrugada, en mi tiempo con Él, me decía, es necesario Peniel antes de Betel. Es necesario luchar contra ti mismo, contra tus rencores, contra aquel momento en que te hirieron antes de recibir la bendición. Porque tus oraciones, porque las oraciones, me decía el Señor, del ser humano, muchas de esas oraciones son estorbadas por los sentimientos que hay en sus corazones. Por eso tenemos que ir primero a Peniel. Y en Peniel nos despojamos del temor. Y en Peniel nos despojamos de todos aquellos sentimientos que no nos han dejado por años. Tal vez son 20 años de recordarlo. Tal vez son 20 años de llevarlo dentro de nuestro corazón. Y en 20 años no hemos podido ser libres. Pero una vez podemos nosotros entregar nuestra vida y dejar todos nuestros sentimientos en manos de Dios allí en Peniel. Entonces podemos ir a Sucot y podemos después ir a Betel y ver realmente la respuesta de Dios y ver realmente todo aquello que Dios tiene para nosotros y podemos tener una vida en libertad. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Dios me regaló una lista, un listado de cosas. Cierra tus ojos, por favor. Vamos, cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón. Y si no han podido aflorar estos sentimientos, pídele a Dios que todo aquello que hay interno, aún oculto, que sucedió antes de tu nacimiento, en el vientre de tu madre, si fuiste rechazado, si no fuiste un hijo programado, un hijo anhelado, entonces ahí entraron cosas en tu corazón. Con tus ojos cerrados y tu mano en tu corazón, yo quiero leerte este listado de cosas que debes perdonar. En primer lugar, pídele perdón a Dios por el sentimiento que has albergado en tu corazón por tantos años. Tienes que perdonar a quien te ofendió. Tienes que perdonar a tu pareja. Pide perdón a tu esposo, pide perdón a tu esposa. Pide perdón a tu pareja anterior. Hazlo con tu voz audible. Perdona a esa persona que te causó dolor. Perdona a aquella persona que te mintió. Perdona a aquella persona que te prometió y no cumplió. Perdona a aquella persona o aquellas personas que te juraron amor eterno. Y cuando consiguieron lo que querían de ti, entonces se fueron. Perdona a aquella persona que te despojó. Perdona a aquella persona que es injusta contigo. Perdona a tus padres. Perdona a tus hermanos. Perdona a tu familia. Perdona a aquella persona que se burló de ti. Perdona a quien te menospreció. Perdona a aquellos que colocaron un sobrenombre sobre ti. A quien te avergonzó en público. A quien te difamó. Perdona a aquellas personas que no creyeron en ti.
Perdona aquel desprecio que te causaron. Perdona a tus profesores de la niñez, adolescencia y juventud. Perdona a tus amigos quienes no fueron leales contigo. Perdona a aquella persona quien te abandonó. Perdona a aquel familiar que te dejó. Aún aquel que murió. Y en tu corazón entró dolor porque te has sentido huérfano, huérfana. Era la persona que te defendía. Era la persona que creyó en ti. Tal vez era la persona en quien tú tenías fincadas tus esperanzas. Oh Espíritu Santo, creemos que tú eres quien nos sana. Creo firmemente que tú estás sanando los corazones de aquellas personas que tenían dolor, resentimiento, amargura, enojo, abandono. Aquel quien estaba experimentando un deseo de venganza, de tomar justicia por su propia mano. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando cada corazón, que seas tú ministrando cada vida. Porque hoy entendemos, Señor, que solamente a través del perdón podremos nosotros ser perdonados. Porque hoy entendemos que solamente a través del perdón podremos ser liberados. Porque hoy entendemos que es la única manera de poder continuar nuestra vida en victoria, Señor. Anhelamos y necesitamos, Señor maravilloso, esa vida abundante que tú has prometido, Dios. Pero sabemos que solamente dejando libres a aquellas personas, Padre Santísimo, a quienes nosotros hemos ofendido o quien nos ha ofendido, Padre maravilloso, podemos experimentarlo, amado Rey de la Gloria, mi Señor. Hoy alabamos tu nombre y te bendecimos, Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Santo eres tú. Gloria a ti, oh Dios. Santo eres tú, mi amado Rey del cielo. Aleluya. Te amamos, Dios. Tú eres nuestra respuesta, Señor. Tú eres nuestra verdad, oh Rey. Tú eres nuestra libertad, Papito Santo. Por eso te amamos. Aleluya. Santo eres tú. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Rey del cielo. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Santo eres tú, Rey. Santo eres tú, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres todo, tú eres mi todo, Dios. No necesito de más, que tengo a ti, Rey. Gloria a ti, Señor maravilloso. Gloria a ti, oh Rey del cielo, Señor. Santo eres tú. Gracias, Dios. Santo eres tú, mi amado Rey. Gloria al nombre, Jehová. Aleluya. 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 Oh, bendito Rey. Gloria a ti, Señor. Santo. Aleluya.
Gloria a Dios, Rey del cielo. Inigualable, eres invencible, Gloria a Dios Dios. imparable, Dios de imposible. Santo eres tú. Inigualable, eres Gracias, invencible, Señor. no tengo temor, en mi corazón tienes el Por favor, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar por ti. Pero hay personas que están experimentando enfermedad. Y desde que comenzamos esta transmisión, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Me decía que hoy va a haber sanidades del corazón, del alma, los sentimientos, pero también físicamente. Pon tu mano en aquel lugar de la afección que estás recibiendo, que estás sintiendo en este momento. Vamos, pon tu mano allí. Si la persona con la que tú estás es quien está siendo afectada, vamos, coloca tu mano en la persona que está siendo afectada. Padre, yo te ruego que seas tú sanando los corazones. Que, oh Dios del cielo, tú seas erradicando todo sentimiento que no es tuyo en la vida de cada persona que hoy me escucha. Te ruego también, por favor, que tú les permitas a partir de este momento vivir una vida en libertad, experimentar la vida abundante que tú quieres darnos, Señor. Te pido por favor que seas tú sanando. En esta hora yo ordeno a todo espíritu inmundo de enfermedad, sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Te vas ahora a la profundidad del abismo de donde no regresarás jamás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y una mujer, me dice el Gloria Señor. a ti. Es una madre, dice el Señor. Que más que rencor y batalla, está diseccionada. Aleluya. Porque ella esperó más de sus hijos, Sí, Señor. Sí, Señor. aún de sus nietos. Sí, Señor. En ese corazón hay dolor, me deja ver el Señor. Aleluya. Hay muchas cosas que no entiende ella. Aleluya. Pero el Señor me dice que va a colocar bálsamo en su corazón. Él se va a llevar la decepción, mi amada. Aleluya. Gracias, Señor. Él está colocando bálsamo. Santo eres tú, mi Rey. Y el Señor me dice que te diga que Él es tu socorro, tu auxilio, que nunca te dejará, no te abandonará. Santo eres tú, aleluya. Aleluya. Que Él es tu esposo. Aleluya. Él te está ministrando en esta hora. También hay una mujer que fue abusada y que nadie lo ha sabido nunca. Corra, bajita, Pero en su corazón hay tanto dolor. sana, Dios, sana, Fue abusada por su padre. sana, 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 sana. Y Tamacay no ha podido perdonar. Sana, El Señor me dice hoy que Él coloca bálsamo en tu corazón. sana, Rey, sana. Que perdones porque vas a ver respuesta Sana, de Señor, Él. sana, mi Rey, sana, papito. Vas a ver respuesta del Señor. Sana, Rey del cielo, sana, Señor, sana. Él va a hacer algo grande en tu vida, Aleluya, aleluya. en tu Gloria corazón. a ti, Rey poderoso, Señor. Aún con tus hijas Él va a Gloria a estar ti, con Rey ellas. poderoso, Señor, aleluya. Oh, Ray Sharabaka, Manay Sharabakay. Rey poderoso, Jehová, aleluya. Y Tanaya Kaya, hay una mujer que no ha podido perdonar a ese hombre que le hizo tanto daño. El Señor me dice que perdones porque Él restaurará tu vida Sí, Señor. nuevamente. Amén, gloria a ti. Gracias, Señor, gracias. mi Porque Rey. Él te pondrá en alto. Porque Él te honrará, dice el Señor. Santo eres tú, mi Rey.
Mujer, dice el Señor, perdona a tus hijos. Perdona a tu hija. Perdona a tu esposo. Porque esta mujer está decepcionada de ese hombre. Porque por Ricacaya durante años ha sentido el desprecio, el abandono. Porque aunque estás con él, te sientes tan sola, pero el Señor te dice perdona de corazón. Perdónalo, mujer, porque yo te voy a levantar. Porque verás mi gloria, dice el Señor. Oh, Señor, sana. Hay una mujer que Dios le ha prometido algo específico en su vida, algo muy grande en su vida. Gracias, Señor. Pero ella sigue triste. Oh, Señor. Porque no ha podido perdonar que Dios se haya llevado su mamá. Oh, Dios del cielo. Y el Señor me dice que perdone, porque vas a ver la respuesta. Porque vas a ver que el regalo que Él te ha prometido llega a tu vida, te dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Ay, Shalom, ay, gracias, Señor. Señor, me habla al corazón, me habla específicamente de alguien que tiene tristeza y aún mucho dolor en su corazón porque está siendo víctima de injusticia. Y el Señor quiere que tú perdones a esa persona que está siendo injusta contigo. Porque si tú perdonas, entonces verás la gloria de Dios. Perdona aquella injusticia. Perdona aquella injusticia. Vamos, díselo. Díselo a aquella persona, aún si no está enfrente tuyo. Dile, te perdono por la injusticia que he recibido de parte de ti. Y te bendigo en el nombre de Jehová. Gloria a ti, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestros hogares, que seas tú guardando este ministerio. Coloca cerco de ángeles alrededor de cada ministerio, Señor bendito, dentro de aposento de restauración, de cada hogar, de cada familia, de cada persona individualmente, Dios. Guárdanos, bendícenos, Señor. Glorifícate, Padre, en medio nuestro. Que toda arma forjada en nuestra contra sea destruida, Señor. Que toda acechanza de Satanás sea consumida, Padre maravilloso. Dios del cielo, te pedimos que seas tú guardando nuestras vidas, hogares y ministerios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, los amamos en el amor del Señor, los bendecimos según su palabra y declaramos que todo aquello que está escrito en la palabra de Dios para nuestros hogares llegará porque hemos sabido perdonar. Ahora somos libres para recibir Betel, porque ya pasamos. Peniel. Bendiciones para ustedes.